A mucha gente le encanta encontrar oro, pero lo que acaba de hacer Parker Schnabel es algo totalmente distinto. No se limitó a encontrar una pepita o una simple pizca, sino que explotó una fuente tan asombrosamente rica que rozaba lo milagroso, una anomalía geológica que reescribió las reglas de la minería del oro moderna. En las profundidades de un rincón olvidado y helado de Alaska, una tierra sinónimo tanto de dura belleza como de riquezas incalculables, su intrépido equipo dio con una veta de oro que se parecía menos a un yacimiento convencional que a un río subterráneo de pura y reluciente fortuna. El mero impacto visual, una vez procesado, bastó para silenciar hasta al buscador más hastiado. Pero aquí está la clave, el verdadero meollo de esta extraordinaria saga. La verdadera historia no es sólo la del oro reluciente en sí, ni la de la cantidad casi insondable que desenterraron. Es el plan casi temerario y audaz que urdió Parker Schnabel, una estrategia nacida de la desesperación, el desafío y una fe inquebrantable en su propia visión, una visión que iba en contra de la sabiduría convencional y las normas del sector. Fue una apuesta de alto riesgo contra la naturaleza, contra el tiempo y contra el aplastante peso de las expectativas, una apuesta que pocos se habrían atrevido a intentar y mucho menos a ejecutar con un éxito tan asombroso. No se trataba de un descubrimiento fortuito, sino de una operación secreta, meticulosamente orquestada, envuelta en un manto de discreción, con mapas codificados que solo unos pocos entendían y un equipo selecto de leales que habían jurado un silencio casi monacal. Cada miembro fue elegido no solo por su habilidad, sino por su compromiso inquebrantable, su voluntad de superar los límites físicos y mentales, y su discreción absoluta. Lo que nadie te dice, el coste oculto que a menudo se ignora en las brillantes historias de éxito, es lo que tuvieron que sacrificar para llegar hasta allí, el coste personal, el agotamiento, la presión implacable que puso a prueba el tejido mismo de su determinación. Parker Schnabel, hijo de Alaska, una tierra impresa en su alma, llegó a la implacable extensión del Yukón 8 años antes, con una modesta suma, apenas $140,000 a su nombre. No era la herencia de un descendiente privilegiado, sino el capital acumulado con esfuerzo por un joven movido por un hambre insaciable de oro, un legado heredado, no en monedas, sino en espíritu y determinación, de generaciones de mineros anteriores a él. Hoy su nombre resuena no solo con el susurro del éxito, sino con el eco del oro extraído de la tierra, por valor de casi $60 millones. Sin embargo, incluso para un titán como Parker, la sombra de la escasez se cernía sobre él. Se estaba quedando sin tierra, un recurso finito en un juego donde la expansión es la vida. El reloj corría empujándolo hacia esta audaz apuesta de Alaska. Parker Schnabel. Un nombre que ahora resuena con el peso del oro, no tropezó con su fortuna. Cada decisión era un riesgo calculado, cada fracaso, una lección brutal. Su objetivo era el Klondike, una región impregnada de la rica y a menudo trágica historia de la fiebre del oro del siglo XIX, donde los sueños se forjaron y se hicieron añicos con la misma ferocidad, donde las fortunas se hicieron y se perdieron en un abrir y cerrar de ojos. Pero Parker no buscaba las sobras, las migajas olvidadas de glorias pasadas. Iba a la caza de un premio que haría que las legendarias historias de los viejos Pots of Gold parecieran pintorescos cuentos, un tesoro que redefiniría las posibilidades de la minería aluvial moderna. Si extraes muy bien, conseguirás un trozo de oro. Reflexionaba a menudo, una filosofía aparentemente sencilla en la que se basaba su compleja estrategia. Bien, hagámoslo. Gracias. Enhorabuena. Estas palabras, a menudo pronunciadas bajo una inmensa presión, ocultaban la intrincada planificación y la fuerza de voluntad que había detrás de ellas. A una edad asombrosamente temprana, Parker invirtió $100,000 de su propio capital ganado, con esfuerzo, una suma casi insondable para un adolescente, para hacerse cargo de la explotación minera de su abuelo. No se trataba simplemente de continuar un legado familiar venerado. Se trataba de destrozarlo, de ampliar sus horizontes más allá de lo imaginado y de forjar un imperio que llevaría su sello único e inflexible. La clave de su ambicioso y casi audaz plan
Era una estrategia radical totalmente desconocida que desafiaba las convenciones del sector. Tomó la sorprendente decisión de dividir a su experimentado equipo, un movimiento que desconcertó y suscitó murmullos escépticos incluso entre los veteranos más curtidos de la industria. Fue un acto de división estratégica creando dos unidades distintas cada una, con misiones peligrosamente diferentes, casi contradictorias. El primero, la tripulación de Wolfcut, era su inversión a largo plazo, una apuesta de futuro. Su trabajo inmediato no era encontrar oro, al menos no en el sentido tradicional de gratificación inmediata. Su misión era mucho más elemental, mucho más ardua. Tenían que aventurarse en un terreno intacto, completamente helado, tan densamente compactado y solidificado por milenios de permafrost, que se resistía a cualquier intento de revelar sus secretos. Bajaron 10 metros descongelando el permafrost con fuerza bruta, utilizando maquinaria pesada, tuberías humeantes y una determinación casi sobrehumana. Fue un trabajo agotador y desgarrador, realizado con un frío brutal y en condiciones implacables, sin una recompensa inmediata y tangible. Durante semanas agonizantes, movieron literalmente toneladas y toneladas de tierra helada, sin encontrar nada más que una interminable extensión de tierra y hielo. Fue una enorme sangría de recursos, una erosión implacable de la moral, una apuesta que pareció durante un tiempo dolorosamente largo, un fracaso colosal y catastrófico, llevando a toda la empresa a sus límites financieros. Cada cubo de tierra estéril recogido se sentía como una gota más en un pozo sin fondo de gastos, una prueba de fe que rozaba la locura. Mientras tanto, la tripulación de Driftcat, una máquina de buscar oro ágil y eficaz, dirigida por su capataz de confianza, Mitch, y el siempre diligente Tyson, tenía una misión que era la antítesis completa de la paciente rutina de Wolfcut. Su directiva era contundente: encontrar oro, y encontrarlo ahora. «Es muy importante que terminemos esta ampliación lo antes posible», recalcaba Mitch con la urgencia palpable en su voz. Eran el motor de toda la operación, la sabia la tarea de generar suficientes ingresos inmediatos para mantener las luces encendidas, el gasóleo fluyendo y los depósitos de combustible llenos para ambos equipos. La presión sobre ellos era inmensa, casi insoportable. Cada día, sin un hallazgo significativo, acercaba más y más la operación meticulosamente equilibrada al borde financiero, amenazando con derrumbar todo lo que Parker había construido. Recorrieron la parcela que les había sido asignada con los ojos bien abiertos, en busca del más tenue resplandor de color, la señal casi imperceptible que delatara la riqueza del terreno, el escurridizo destello que significaba esperanza y supervivencia. Parker dirigía esencialmente dos minas distintas al mismo tiempo, un equilibrio precario. Una era un horno infatigable que quemaba dinero a un ritmo alarmante en busca de la gloria futura, mientras que la otra era una imprenta frenética que intentaba desesperadamente producir suficiente oro para mantener el presente. Lo que muchos pasaron por alto, lo que el observador casual no podía comprender, es que esta estrategia bifurcada estiraba sus ya formidables recursos hasta extremos imposibles y duplicaba de hecho el riesgo inherente. Un fracaso en cualquiera de los dos frentes, que Wolfcut no produjera nada o que Driftcut no produjera suficiente oro, supondría la ruina absoluta para toda la temporada, dejando a Parker sumido en una montaña de deudas y con su sueño hecho añicos. Lo que nadie te cuenta de la minería de oro en Alaska es la escala alucinante de la operación. No estamos hablando de unos pocos hombres con picos y bateas. Estamos hablando de máquinas del tamaño de casas pequeñas, titanes industriales, capaces de mover montañas de tierra. El suelo tiembla bajo su peso, el aire vibra con su rugido. Una sola excavadora, un behemoth indispensable, puede quemar cientos de galones de combustible diésel al día, un gasto que cuando se multiplica por una flota de equipos pesados puede paralizar incluso una operación bien financiada en cuestión de semanas. Parker estaba gastando dinero a un ritmo aterrador e insostenible, viendo cómo su capital cuidadosamente acumulado menguaba. Necesitaba una victoria decisiva e innegable, y la necesitaba pronto, antes de que el duro invierno de Alaska se cerniera sobre él y congelara sus ambiciones.
Entonces ocurrió. Tras semanas de excavación implacable y brutal de atravesar capas de tierra helada que parecían burlarse de sus esfuerzos, el equipo de Wolfcat abrió una brecha. No fue un aumento gradual del rendimiento, sino una transformación repentina y espectacular. Su esclusa, una maravilla de la ingeniería diseñada para separar las pesadas partículas de oro de la grava, y los sedimentos más ligeros, no solo se iluminó de repente, sino que emitió un resplandor dorado. No se trataba de unos pocos copos tentadores, ni siquiera de un modesto chorro. Era un torrente espeso, constante y fascinante de oro puro del Klondike, un río de riquezas que fluía por su máquina. La recompensa por su trabajo ingrato y agotador por semanas de fe inquebrantable en la visión de Parker había llegado por fin, revelando un yacimiento rico y casi inagotable que aseguraría el futuro de la operación en los años venideros, convirtiendo la desesperación en alegría delirante. En un giro casi increíble de la sincronicidad, un golpe del destino tan perfectamente sincronizado que parecía escrito casi en el mismo momento, la tripulación de Driftcat, impulsada por su propia búsqueda incesante, también encontró oro. Habían encontrado su propio agujero de miel, una bolsa concentrada de riquezas, lo suficientemente grande, no solo para financiar toda la operación, sino para proporcionar un excedente sustancial, superando todas las expectativas. La loca e improbable apuesta de Parker había dado sus frutos de la forma más espectacular e impresionante imaginable. Una tripulación, la Wolfcat, había asegurado el futuro, abriendo una veta que prometía una prosperidad sostenida, mientras que la otra, la Driftcat, había asegurado el presente proporcionando el flujo de efectivo crucial para mantener todo en funcionamiento. El doble éxito era un testimonio de su audaz estrategia, una reivindicación de su fe inquebrantable, pero proteger esta nueva y prodigiosa fortuna requeriría un movimiento aún más audaz, tal vez incluso más controvertido. Cerrando el Klondike, la fortaleza dorada, con el oro llegando literalmente a raudales desde dos lugares distintos e increíblemente ricos, Parker se enfrentó de repente a un nuevo problema. Un problema con el que sueñan todos los mineros, pero con el que pocos se encuentran. Tenía demasiado oro que procesar. El enorme y abrumador volumen de oro que estaban desenterrando superaba con creces la capacidad de su infraestructura. Su vieja planta de lavado, una reliquia fiel pero envejecida de una era pasada de la minería, simplemente no podía seguir el ritmo del torrente de tierra. Se averiaba constantemente sus engranajes, rechinaban sus rejillas, se rompían, lo que le costaba no solo un tiempo precioso, sino lo que es más grave, la pérdida de oro fino en el proceso, partículas diminutas y valiosísimas, que se desvanecían, un desperdicio inaceptable. Necesitaba un monstruo, un gigante industrial, una nueva maquinaria capaz de manejar el inmenso tonelaje que estaba desenterrando con sus dos equipos. Necesitaba a Mighty Big Red. No se trataba solo de una mejora. Era una inversión multimillonaria, un compromiso financiero colosal que representaba otra apuesta masiva. Mighty Big Red era una planta de lavado de última generación, una maravilla de la tecnología minera moderna diseñada para procesar cientos de yardas cúbicas de tierra por hora, un verdadero titán que prometía liberar todo el potencial de su descubrimiento. Sin embargo, ponerla en marcha fue una tarea monumental, hercúlea, que requirió que todo su equipo trabajara sin descanso, llevando su resistencia al límite absoluto. Cada minuto invertido en la construcción, cada hora dedicada a montar la intrincada maquinaria, era un minuto que no se dedicaba a extraer oro, un coste de oportunidad directo que pesaba mucho en la mente de Parker. El tic-tac del reloj de la corta estación estival de Alaska era un recordatorio constante y apremiante de la urgencia. El descubrimiento de una beta tan rica e innegablemente prolífica había traído consigo un efecto secundario no deseado y casi inevitable: la atención. Las noticias corren increíblemente rápido en la comunidad minera del Klondike, muy unida y a menudo chismosa. Los rumores, como un reguero de pólvora, se propagaban de campamento en campamento, llevados por el viento, alimentados por susurros y miradas envidiosas. Parker sabía con absoluta certeza que su éxito, especialmente uno de tal magnitud, atraería rivales salteadores de reclamaciones sin escrúpulos y francos ladrones.
Su fortaleza dorada no era solo un concepto metafórico. Tenía que convertirse en una realidad física. Tenía que proteger su descubrimiento, salvaguardar el futuro que con tanto esfuerzo había construido. En una decisión tan audaz como controvertida, ordenó cerrar todos los accesos a su mina. Selló las carreteras que conducían a sus minas, erigió barreras y estableció un estricto perímetro, transformando su explotación en una fortaleza inexpugnable. Esta drástica medida permitió a su tripulación concentrarse por completo en el agotador trabajo sin la constante distracción de extraños o la insidiosa amenaza del sabotaje. Sin embargo, también, inevitablemente, alimentó la ya desenfrenada fábrica de rumores. ¿Qué ocultaba Parker? Estaba realmente sentado sobre una mina de oro de proporciones legendarias. Había encontrado contra todo pronóstico una de las mayores fuentes de ingresos de toda su carrera. Por decirlo suavemente, el intenso secretismo no hizo sino amplificar la leyenda de su hallazgo, pintándolo como una figura enigmática que atesoraba una riqueza inimaginable, agitando aún más el caldero de la fascinación y la especulación públicas. Lo que nadie te dice, un detalle pequeño pero significativo, es que el oro físico es increíblemente denso. No es como las bolsas de plumas. Un simple cubo de 5 galones lleno de polvo de oro y relucientes pepitas pesaría fácilmente más de 200 libras, lo que hace increíblemente difícil robarlo en grandes cantidades sin ser inmediatamente advertido. El mero peso actúa como su propio elemento disuasorio, un guardián silencioso. Pero incluso dentro de su fortaleza dorada, en los confines seguros de su mina fuertemente custodiada, los problemas de Parker no habían terminado del todo. Las implacables presiones de la minería, la batalla constante contra la implacable maquinaria y los elementos estaban lejos de ser vencidas. La crueldad de la tecnología y la fragilidad de la fortuna. La tecnología, a pesar de todo lo que promete, puede ser una amante cruel y caprichosa en el duro mundo de la minería del oro. Durante una de sus primeras limpiezas importantes con Mighty Big Red, el equipo se topó con un problema desconcertante y frustrante que amenazaba con hacer descarrilar su progreso. La báscula que estaban utilizando, una báscula industrial estándar, inexplicablemente no les daba los números correctos, lo que echaba por tierra todos sus meticulosos cálculos. El oro no se pesa en onzas a Boir du Pois, la unidad común en el comercio diario. Se mide en onzas troy, una unidad de medida que se remonta a la Edad Media, con antiguas raíces en los mercados europeos. La diferencia entre ambas es pequeña, pero de importancia crítica, sobre todo cuando se trata de pesar oro por valor de miles o incluso cientos de miles de dólares. Un error de cálculo, por pequeño que sea, puede dar lugar a enormes discrepancias en los rendimientos declarados y los beneficios percibidos. Incluso después de que la meticulosa atención al detalle de Parker resolviera el enojoso problema de la báscula, que reveló que su primer pesaje adecuado era de unos fantásticos $23,000, un comienzo prometedor, las propias máquinas empezaron a rebelarse con una venganza. Mighty Big Red, el supuesto salvador de la operación, el símbolo reluciente de su futuro, estaba siendo asfixiado no por el oro fino, sino por una inesperada avalancha de rocas de gran tamaño. Una criba crítica de la enorme planta se había roto, un fallo catastrófico que permitió que el material más grande y no deseado eludiera el proceso de clasificación y obstruyera el delicado proceso. Toda la operación finamente ajustada se detuvo de forma chirriante y costosa. Mitch, su mecánico siempre fiable y sumamente hábil, un hombre cuyas manos parecían poseer una comprensión casi intuitiva de la maquinaria compleja, tuvo que meterse en el vientre de la bestia. Fue una reparación peligrosa, claustrofóbica y que requirió mucho tiempo, ya que tuvo que volver a soldar la enorme pantalla entre polvo, grasa y la amenaza constante de que cayeran escombros. La avería fue un recordatorio crudo y brutal de lo frágil que era el éxito que tanto les había costado conseguir, de lo rápido que la fortuna podía darles la espalda y de lo dependientes que eran de la resistencia de sus equipos y de la experiencia de su equipo. Cada minuto que Big Red estaba fuera de servicio, cientos de miles de dólares en oro permanecían bajo tierra esperando tentadoramente fuera de su alcance. Más allá de la creencia, un diluvio dorado.
Una vez que Mitch, con su calma y pericia características, arregló Mighty Big Red, se abrieron las compuertas. La prueba inicial, la primera limpieza de la planta de lavado reparada, fue asombrosa. La primera prueba, la primera limpieza de la planta de lavado reparada, fue asombrosa. Se obtuvieron 51,6 onzas de oro por un valor de $90,000. Fue un resultado fantástico, un fuerte indicador de las riquezas por venir, pero era solo el aperitivo, un tentador indicio de la fiesta de oro que estaba por venir. Era solo una planta, un momento en el tiempo, pero ya marcaba un punto de inflexión, una validación de la enorme inversión y el gran esfuerzo. Pero al mismo tiempo, como en un eco cósmico, la otra planta de lavado de Parker, cariñosamente apodada Lucifer por su infernal eficacia y por el oro que parecía conjurar de la tierra, realizó una limpieza que se convertiría instantáneamente en leyenda dentro del mundo minero. Toda la tripulación, mugrienta y agotada pero rebosante de expectación, se reunió mientras el último concentrado se extraía con cuidado y el precioso material se arremolinaba en el agua. Lo que reveló fue una cantidad impresionante, casi increíble de oro, una avalancha de brillantes escamas y sustanciosas pepitas que parecían desafiar las propias leyes de la geología. El recuento final fue un casi insondable 360,5 onzas. Eso es más de 22 libras de oro puro, sin adulterar, de una sola limpieza, valorado en la asombrosa cifra de casi $600,000. La tripulación, hombres curtidos que habían pasado toda su vida persiguiendo este sueño difícil de alcanzar, habían sido testigos de innumerables limpiezas, habían visto su parte justa de éxito y decepción. Sin embargo, en ese momento, se quedaron sin habla. Sus caras eran una mezcla de incredulidad, asombro y profunda alegría. Nunca habían visto nada igual. El mero peso físico del oro denso y pesado en sus manos era un testimonio tangible de la riqueza inimaginable de la tierra que habían descubierto. Fue un momento de triunfo puro y duro, un grito colectivo de victoria que resonó en toda la zona salvaje de Alaska. Pero el punto álgido estaba aún por llegar. Toda la operación era ahora una máquina afinada, meticulosamente calibrada, que funcionaba con todos los cilindros, cada componente trabajando en perfecta armonía sinérgica. La tierra que estaban excavando era tan increíblemente rica, tan densamente repleta de oro, que en un solo día inolvidable, un día que quedaría grabado en los anales de la historia de la minería del oro, el equipo procesó material suficiente para producir la asombrosa cantidad de 253,8 onzas de oro. En el mercado actual, con los precios del oro por las nubes, eso se traduce en más de $8,200 en un solo día. A mucha gente le vuelve loca la idea fugaz de que le toque la lotería, una ganancia repentina e inmerecida. Pero esto era fundamentalmente diferente. No se trataba de suerte arrancada de un sorteo al azar, sino de riqueza arrancada directamente del corazón mismo de la tierra, con una valentía sin parangón, un sudor implacable, una estrategia ingeniosa y un esfuerzo casi sobrehumano. Era un testimonio del poder de la voluntad humana contra el poder indiferente de la naturaleza, una correlación directa entre el trabajo arduo y la recompensa espectacular. Para celebrar este éxito monumental y sin precedentes, y para recompensar profundamente la lealtad inquebrantable y el incesante trabajo duro de su extraordinario equipo, Parker hizo algo realmente extraordinario, algo que encapsulaba su estilo único de liderazgo. Reunió a toda su tripulación, los hombres y mujeres que habían estado a su lado en las buenas y en las malas, en los contratiempos y en los triunfos, y entregó a cada uno de ellos una prima de $12,000. Pero no era en efectivo una mera representación abstracta del valor. Era oro en bruto, sin refinar, pesado y reluciente en sus palmas. Era un símbolo poderoso y visceral, una conexión directa y tangible entre su trabajo y la magnífica riqueza que habían generado colectivamente, una participación en el mismo tesoro que habían ayudado a desenterrar. Fue un gesto que cimentó su vínculo, transformándolos de meros empleados en verdaderos socios de una empresa legendaria. Lo que muchos pasaron por alto, lo que el espectador casual absorto en el dramatismo del momento quizá no aprecie del todo, es la profunda ciencia geológica
qué hay detrás de un hallazgo como este. Parker no había tropezado simplemente con una bolsa de oro aislada al azar, un golpe de suerte. Con una combinación de intuición y modernas técnicas de exploración, había localizado un auténtico filón. En esencia se trataba de un antiguo lecho de río, enterrado un cauce prehistórico en el que el oro, que es 19 veces más pesado que el agua, se había depositado durante millones de años, meticulosamente concentrado por procesos geológicos. Estaba en efecto explotando el fondo de un arroyo colosal, perdido hace mucho tiempo, un río del tiempo olvidado, que ahora producía una riqueza inimaginable. El factor sorpresa, el aspecto verdaderamente asombroso que eleva este descubrimiento más allá de la mera suerte, es que algunos de los mayores yacimientos de oro aluvial del mundo se formaron por el inmenso poder del agua de deshielo glaciar al final de la última era glaciar. Estos poderosos torrentes actuaron como gigantescas esclusas naturales, concentrando incontables escamas de oro y sustanciosas pepitas en vetas increíblemente ricas, densas cintas de fortuna como la que Parker encontró tan brillantemente. No solo tuvo suerte, no en el sentido tradicional de una tirada de dados al azar. Su profunda intuición geológica perfeccionada durante años de observación y estudio, combinada con las más modernas técnicas de exploración y la voluntad de asumir riesgos calculados, le habían conducido al lugar perfecto y más prolíficamente rico. La magnitud del hallazgo era ahora innegable y irrefutable, y Parker sabía con una certeza que le emocionaba hasta lo más profundo de su ser que tenía que proteger lo que bien podría ser un golpe de suerte multimillonario que definiera su carrera, un legado forjado en oro. Secretos en el limo, realidad, rumores y la verdad oculta, con la mina cerradas, sus puertas selladas al mundo exterior, y los tentadores rumores de un legendario hallazgo de oro arremolinándose como una tormenta de polvo. En el interior de Alaska, el mundo más allá del Klondike empezó a preguntarse cada vez con mayor intensidad qué estaba ocurriendo realmente en la remota mina de Parker Schnabel, en Alaska. El popular programa de Discovery Channel, La fiebre del oro, captó la crudeza del drama, los triunfos y los desgarradores reveses, atrayendo a millones de espectadores al mundo de Parker. Pero a medida que los totales de oro crecían exponencialmente, los espectadores y los críticos empezaron a hacerse la eterna pregunta que persigue a todos los reality shows. ¿Es todo real? Aquí es donde la historia da un giro fascinante, sumergiéndose de cabeza en las turbias y a menudo polémicas aguas de la telerrealidad, las teorías de los fans y el delicado equilibrio entre entretenimiento y autenticidad. Uno de los rumores más persistentes y duraderos que circulan entre fans entregados y críticos escépticos es la insidiosa idea del oro del productor. Esta teoría postula que los creadores del programa plantan oro deliberadamente, colocándolo estratégicamente en las zonas mineras para aumentar el dramatismo, asegurar revelaciones emocionantes y crear narrativas convincentes para las cámaras. Sin embargo, la alucinante escala de las limpiezas de Parker, en particular, las de varios cientos de onzas, hace que esta teoría sea muy improbable, rayando en lo absurdo. El coste de falsificar un pesaje tan monumental de conseguir y plantar cientos de onzas de oro real sería astronómicamente alto, superando probablemente todo el presupuesto de producción de la serie. Además, la logística de plantar esa cantidad de oro sin que el equipo altamente entrenado y observador lo supiera o incluso lo sospechara sería casi imposible en un entorno tan estrechamente controlado y escudriñado. Lo que nadie te dice es que las operaciones mineras activas, especialmente las que producen cantidades comerciales de metales preciosos, están sujetas a normativas gubernamentales, inspecciones medioambientales y auditorías financieras increíblemente estrictas. Un engaño de este tipo, si se descubriera, no solo arruinaría la reputación, sino que acarrearía graves sanciones legales y financieras, lo que lo convertiría en un empeño increíblemente arriesgado, casi suicida, para cualquier empresa productora. También se habla de oro perdido y de miembros ocultos del equipo. Los fans especulan con que no todas las limpiezas ni todas las onzas de oro encontradas se muestran explícitamente en cámara. Se teoriza que hay momentos de fracaso y de éxito
períodos de escasez y descubrimientos abundantes que los espectadores nunca llegan a ver editados en aras del ritmo narrativo o para mantener el suspense. También hay teorías persistentes sobre los miembros invisibles del equipo, una especie de equipo fantasma que trabaja incansablemente entre bastidores, realizando gran parte del trabajo agotador que las cámaras simplemente no captan, asegurándose de que el talento en pantalla siga siendo el centro de atención. Aunque es innegable que cualquier reality show es una versión cuidadosamente editada de los acontecimientos del mundo real. Un arco narrativo moldeado y refinado para las exigencias de la televisión. El núcleo de la operación. Los elementos fundamentales de la fiebre del oro siguen siendo brutal e innegablemente reales. El agotador trabajo físico, la amenaza constante de averías mecánicas, la desesperación de las esclusas vacías y la excitante y desgarradora emoción de un gran hallazgo son realidades genuinas y no guionizadas del mundo de Parker Schnabel. Puede que el arco narrativo esté diseñado para la televisión, pero el oro que brilla en la sartén es innegablemente auténtico, arrancado de la tierra antigua. Otra cautivadora capa de intriga proviene de los complejos y a menudo polémicos acuerdos sobre tierras de Parker, en particular con su formidable rival y astuto terrateniente Tony Bates. Las constantes negociaciones y la tensión palpable en torno a los cánones, el acceso a la tierra y los derechos mineros añaden otro nivel de drama de alto octanaje y sin guión a la trama. No se trata de conflictos fabricados, sino de realidades profundamente arraigadas en el negocio minero, donde los acuerdos y los contratos legales dictan la capacidad misma de excavar en busca de oro. La fricción entre la ambiciosa expansión de Parker y las exigencias territoriales de Tony crea un elemento humano convincente, una batalla de voluntades que forma parte de la historia, tanto como la propia búsqueda de oro. Pero quizá el aspecto más interesante y crucial a tener en cuenta, sobre todo para quienes lo ven desde la comodidad de sus salones, es la profunda pregunta: ¿es todo esto una historia de éxito de la noche a la mañana? Mucha gente que lo ve desde casa, hipnotizada por los enormes pesajes de oro y las celebraciones triunfales, tiende a pensar que Parker simplemente apareció en el Yukon, empezó a cavar y mágicamente se llevó el premio gordo. Lo que muchos pasaron por alto, lo que la narrativa comprimida de la televisión no puede transmitir del todo, son los agotadores años de arduo aprendizaje, el doloroso aguijón de numerosos fracasos, el peso aplastante de una inmensa deuda y la presión implacable, casi asfixiante, que le sobrevino mucho antes de esta enorme victoria que definió su carrera. No solo heredó la mina de su querido abuelo como una operación llave en mano, heredó generaciones de conocimientos duramente adquiridos, un profundo respeto por la tierra y una ética de trabajo implacable, casi fanática, que corre por las venas de su familia. Estamos nosotros los espectadores pasando por alto un detalle crucial, un capítulo oculto de su viaje. La cuestión es que el programa, por su propia naturaleza, se centra en los estimulantes momentos eureka, los descubrimientos dramáticos y las limpiezas festivas, pero simplemente no puede captar las miles y miles de horas de trabajo monótono, frustrante y a menudo desgarrador que conducen meticulosamente a esos fugaces momentos de triunfo. Por cada onza de oro reluciente que sale a la superficie, hay literalmente toneladas y toneladas de roca sin valor y tierra estéril que hay que mover, procesar y, en última instancia, desechar. La verdadera historia de Parker Schnabel no es solo la del oro en sí, por deslumbrante y seductor que sea. Se trata de la asombrosa, casi increíble relación entre el esfuerzo incesante y la recompensa final, y de la voluntad de hierro, la resistencia inquebrantable y la fe inquebrantable que se necesitan para seguir adelante, temporada tras temporada. Parker Schnabel demostró con innegable certeza que aún se esconden fortunas colosales bajo la tierra endurecida por la escarcha del Klondike, a la espera de ser desenterradas por aquellos lo suficientemente valientes y decididos a buscarlas. Pero, ¿fue su legendario hallazgo una estrategia repetible, un modelo a seguir por futuras generaciones de mineros, o se trató de un golpe de suerte geológico, único en la vida, una confluencia irrepetible de habilidad, audacia y sincronización cósmica?
La respuesta tal vez se encuentre enterrada en la próxima temporada del Klondike, o en la silenciosa e implacable extensión de la propia Alaska. Díganos lo que piensa, sus teorías y su propia opinión sobre el increíble viaje de Parker en los comentarios de abajo. Me gusta y suscríbase para conocer más historias de agallas y ambición sin parangón y del perdurable atractivo del oro.